Imagina esto. Una empresa tan poderosa que cambió para siempre la forma en que vemos el mundo. Una compañía que empezó enviando DVDs por correo y terminó obligando a Hollywood a reescribir todas sus reglas. Pero lo que casi nadie sabe es que, antes de volverse un gigante, estuvo a un paso de desaparecer. Un error millonario, una oportunidad inesperada y una decisión que transformó un fracaso en una revolución global. Hoy, abrimos el expediente que revela cómo Netflix pasó de ser un desastre financiero a convertirse en la plataforma que domina nuestras pantallas. Este es su file dentro de Archivo 21. En el año 2000, dentro de una sala de juntas en Dallas, Texas, ocurrió una de las reuniones más costosas de la historia empresarial moderna. Una pequeña compañía llamada Netflix llegó con una propuesta audaz. Querían que Blockbuster, el gigante mundial del alquiler de películas, los comprara por $50 millones. El objetivo era simple, pero revolucionario: unir el poder de distribución física de Blockbuster con la tecnología y el sistema digital que Netflix estaba desarrollando. Los ejecutivos de Blockbuster escucharon, sonrieron con condescendencia y finalmente se rieron. No tomaron en serio aquella idea de películas por Internet. Esa risa, aparentemente insignificante, marcaría el principio del fin para Blockbuster y el nacimiento del imperio del streaming. Para comprender cómo se llegó a ese momento, tenemos que retroceder algunos años, al final de la década de los 90. Era una época en la que alquilar una película significaba subirse al auto, manejar hasta una tienda, recorrer pasillos repletos de estanterías azules, elegir una cinta VHS y hacer fila frente a una caja registradora. Blockbuster era el rey absoluto de ese modelo. Tenía más de 9,000 tiendas en todo el mundo y generaba miles de millones de dólares al año. Su éxito era tan grande que muchas familias consideraban la Noche de Blockbuster como parte de su rutina semanal. Ir a elegir una película era casi un ritual familiar. Sin embargo, escondido dentro de ese sistema perfecto, había una fuente silenciosa de frustración: las multas por devolución tardía. Cada vez que un cliente se retrasaba un día o dos, debía pagar una penalización. Esas multas representaban más del 15% de los ingresos totales de Blockbuster. Era un negocio que funcionaba porque la gente no tenía otra opción. Y ahí entra en escena Reed Hastings, un ingeniero de software con mentalidad analítica, obsesionado con los sistemas y con una profunda aversión a perder tiempo. Un día alquiló la película Apolo 13. La devolvió tarde. Cuando fue a la tienda, el empleado le informó que debía pagar $40 de multa. $40 por una cinta de 2 días. Molesto y avergonzado, Hastings comenzó a imaginar un modelo distinto. Un sistema que permitiera alquilar películas sin multas, con un catálogo amplio y con entregas directas al hogar. Esa molestia cotidiana fue la chispa que encendió lo que más tarde se convertiría en Netflix. En 1997, Hastings se asoció con Mark Randolph, un emprendedor experimentado, y juntos comenzaron a experimentar con un nuevo formato: los DVD, que recién estaban apareciendo en el mercado. Los DVD eran livianos, fáciles de enviar por correo y no se dañaban como las cintas VHS. El primer experimento fue enviar un disco dentro de un sobre común a la casa de Randolph. Llegó intacto. Ese fue el momento eureka. En abril de 1998 lanzaron Netflix.com, una página sencilla donde los usuarios podían seleccionar películas, agregarlas a una cola y recibirlas por correo. Cuando terminaban de verlas, simplemente las devolvían en otro sobre prepagado, sin multas, sin filas, sin tiendas. Un servicio cómodo y revolucionario, pero el público no estaba listo. Durante los primeros meses el modelo no funcionó. Los usuarios seguían prefiriendo ir físicamente a la tienda. Netflix sobrevivía con dificultad. Apenas recibían unas decenas de pedidos al día, y el costo de envío superaba las ganancias. Para 1999, la empresa ya acumulaba pérdidas millonarias.
Sin embargo, Hastings y Randolph notaban algo interesante. Cada vez que un cliente probaba el servicio, no lo abandonaba. Eso significaba que el problema no era el producto, sino el alcance. En el año 2000, en medio del estallido de la burbuja de las .com, Netflix estaba contra las cuerdas. Necesitaban capital urgente o cerrarían. Fue entonces cuando Reed Hastings concibió una idea estratégica: asociarse con Blockbuster. El plan era que Netflix manejara la parte digital, suscripciones online, recomendaciones y logística, mientras Blockbuster seguiría con sus tiendas físicas. Sería una alianza híbrida que combinaría lo mejor de ambos mundos. Cuando pidieron la reunión, Blockbuster aceptó, más por cortesía que por interés real. Reed Hastings, Mark Randolph y un pequeño equipo tomaron un vuelo hacia Dallas. Llevaban trajes baratos, diapositivas impresas y un sueño enorme. En la mesa, frente a ellos, estaban los ejecutivos más poderosos del entretenimiento en casa. El CEO, John Antioco, escuchó con atención durante algunos minutos. Hastings explicó cómo Internet pronto permitiría ver películas sin necesidad de discos ni tiendas. Habló de conveniencia, de escalabilidad y de experiencia de usuario. Antioco se acomodó en la silla y, con una media sonrisa, respondió: «No creemos que la gente quiera ver películas por computadora. No tiene sentido». El equipo de Netflix insistió: «No se trata del hoy, sino del mañana». Pero ya no había vuelta atrás. La reunión terminó con una risa colectiva y un apretón de manos sin compromiso. Netflix salió del edificio sin inversores, sin apoyo y con menos de 6 meses de efectivo disponible. De regreso al aeropuerto, el ambiente era silencioso. Randolph miró por la ventana y dijo: «Algún día, ellos se arrepentirán». Hastings asintió. Sabía que tenían razón, pero también sabía que el tiempo jugaba en su contra. En aquel vuelo de regreso nació un tipo de motivación diferente: la de demostrarle al mundo que estaban equivocados. A partir de ese momento, Netflix se transformó en un laboratorio. Analizaban cada dato, cada clic, cada preferencia de los usuarios. Crearon un algoritmo llamado CineMatch, capaz de predecir qué película te gustaría según tus hábitos de consumo. Fue una revolución silenciosa. Mientras Blockbuster confiaba en sus tiendas y en el olor a palomitas de maíz, Netflix apostaba por la matemática, los datos y la conveniencia. Para finales del año 2000, aunque seguían sin ganancias, Netflix ya tenía más de 300,000 suscriptores y un sistema completamente automatizado de envío y devolución de DVDs. Habían construido una red logística capaz de entregar a todo Estados Unidos en apenas 2 días. Cada sobre rojo con el logo de Netflix era una pequeña promesa: «Mira lo que quieras, sin castigos». Este fue el primer acto de una historia que recién comenzaba. La pequeña empresa que Blockbuster consideró irrelevante estaba a punto de convertirse en su mayor amenaza. Y lo que nadie imaginaba era que en menos de una década, esa risa despectiva en Dallas se transformaría en una de las peores decisiones estratégicas de la historia moderna. Después del rechazo en Dallas, Netflix volvió a California sin dinero ni aliados. La reunión con Blockbuster había sido su última carta visible, pero lo que parecía un fracaso absoluto se transformó en un punto de inflexión. Reed Hastings y Mark Randolph entendieron que si nadie iba a rescatarlos, tendrían que reinventarse. Durante los meses siguientes redujeron personal, renegociaron deudas y apostaron todo al modelo de suscripción mensual. La idea era simple. El usuario pagaba una cuota fija y podía alquilar tantas películas como quisiera, sin penalizaciones ni fechas de devolución. El algoritmo se encargaba de recomendar nuevos títulos según lo que cada persona veía. A finales de 2001, Netflix ya no era solo un servicio de envío de DVDs, era un sistema de aprendizaje sobre el comportamiento de los espectadores. El cambio fue tan radical que incluso los propios empleados dudaban. En una reunión interna, alguien preguntó: ¿y si la gente no devuelve los discos nunca? Hastings respondió sin levantar la vista: entonces sabremos exactamente qué películas aman.
Esa frase definió el futuro de la empresa. Ver el problema como dato, no como pérdida. En 2002, Netflix salió a bolsa. Cada acción costaba apenas $15. Recaudaron 82 millones y con eso estabilizaron la compañía. Aún así, el camino seguía cuesta arriba. El costo de envío postal era altísimo y muchos inversores no creían que el modelo resistiera más de 5 años. Pero mientras el mercado desconfiaba, los clientes se multiplicaban. En 2004 ya superaban el 1.000.000 de suscriptores activos y el catálogo rondaba las 25.000 películas. Ese mismo año, Blockbuster finalmente reaccionó. Lanzó su propio sistema de alquiler por correo. Era una copia directa del servicio de Netflix, incluso con sobres similares, pero cometieron el error de mantener las multas. Hastings, al ver la noticia, dijo entre risas: «Nos acaban de hacer la mejor publicidad gratis del año». Tenía razón. El intento de Blockbuster solo confirmó que Netflix estaba marcando el camino. Mientras tanto, dentro de Blockbuster, el ambiente era tenso. El CEO, John Antioco, empezaba a ver que los números ya no cuadraban. El negocio tradicional de tiendas físicas empezaba a estancarse. El mantenimiento de locales, el inventario y el personal eran costos fijos imposibles de reducir. Aún así, la cúpula se negaba a aceptar que el modelo estaba muriendo. En una junta directiva, alguien propuso cerrar 200 tiendas poco rentables. La respuesta fue inmediata: eso sería admitir que estamos perdiendo. Y nadie quería admitirlo. Entre 2005 y 2007, Netflix siguió afinando su sistema. El tráfico de Internet crecía y los anchos de banda domésticos empezaban a permitir algo nuevo: el streaming. Hastings lo vio venir antes que nadie. Mientras las demás empresas seguían pensando en DVDs, Netflix comenzó a desarrollar una plataforma para ver películas directamente online. El proyecto interno se llamó Watch Now. Los ingenieros sabían que aún faltaban años para que la tecnología fuese masiva, pero la estrategia era clara: estar listos cuando el momento llegara. En 2007, el mismo año en que Apple lanzó el primer iPhone, Netflix presentó oficialmente su sistema de streaming. No era perfecto, el catálogo era pequeño y la calidad de imagen limitada, pero el concepto funcionaba. El usuario podía presionar, reproducir y ver al instante. Era el principio del fin para el modelo físico. Blockbuster intentó contraatacar. Lanzaron Blockbuster Online y un programa llamado Total Access que mezclaba alquiler por correo y canje en tienda. Por unos meses pareció que podrían recuperar terreno, pero cometieron el error de invertir miles de millones en abrir más tiendas justo cuando el público empezaba a abandonarlas. Su estructura era tan pesada que no podía moverse a la velocidad de una startup digital. Mientras tanto, Netflix operaba con precisión quirúrgica. No tenían locales, ni inventario físico, ni dependían de horarios. Todo el flujo era automatizado. Cada noche, sus servidores analizaban millones de calificaciones y recomendaciones. Sabían con exactitud qué género crecía, qué actores atraían suscriptores y qué títulos no valía la pena renovar. Usaban los datos como brújula. En 2008, el crecimiento del streaming se aceleró. Netflix llegó a 9 millones de suscriptores. Ese año, Antioco fue reemplazado como CEO de Blockbuster. Su sucesor, Jim Keyes, ex CEO de 7-Eleven, declaró ante los medios: «Ni siquiera estoy seguro de que el streaming sea rentable. La gente seguirá prefiriendo el contacto humano». Una década después, esa frase sería una reliquia del pensamiento corporativo que no entendió Internet. Con la llegada de la recesión de 2008, los hábitos de consumo cambiaron drásticamente. Las familias buscaban entretenimiento barato desde casa y Netflix encajaba perfectamente. Por $9.99 al mes podían acceder a cientos de películas sin moverse del sillón. Mientras tanto, Blockbuster cerraba locales semana tras semana. Su deuda superaba los $1.000 millones. En 2010 se declararon oficialmente en bancarrota. La ironía era brutal. 10 años antes,
podrían haber comprado Netflix por 50 millones. En 2010, Netflix valía 13.000 millones y Blockbuster apenas existía. Para Reed Hastings, sin embargo, la historia no terminaba ahí. Sabía que el streaming era solo el comienzo. El siguiente paso sería crear contenido propio. Si los estudios podían retirar sus licencias, Netflix debía convertirse en estudio. El equipo comenzó a analizar patrones de visualización para entender qué quería ver la gente. El algoritmo detectó 3 coincidencias claras. Los usuarios amaban los dramas políticos, a Kevin Spacey y a David Fincher como director. Con esos 3 datos financiaron una serie llamada House of Cards. Fue la primera gran producción original de la plataforma y el experimento más ambicioso en la historia del entretenimiento digital. Cuando se estrenó en 2013, el impacto fue inmediato. La crítica la llamó el futuro de la televisión. Por primera vez, una compañía tecnológica producía contenido al mismo nivel que Hollywood, pero con una diferencia. Sabían exactamente a qué audiencia apuntar. No hubo pilotos, ni encuestas, ni suposiciones. Solo datos. Cada decisión creativa estaba respaldada por la información de millones de visualizaciones previas. El éxito de House of Cards consolidó a Netflix como pionero del modelo Data Driven Content. Y ese modelo se expandió al mundo entero. En pocos años, la empresa pasó de tener 20 millones a más de 150 millones de suscriptores, traduciendo su catálogo a decenas de idiomas. Las noches de alquiler quedaron en el pasado. El nuevo hábito era elegir qué ver desde el sofá, con un clic. Sin embargo, Hastings siempre recordaba la reunión de Dallas. En entrevistas, suele decir, si Blockbuster nos hubiera comprado, probablemente hoy no existiríamos. Esa frase resume la paradoja del fracaso. A veces, el rechazo correcto te obliga a construir algo mejor. Cuando el polvo se asentó tras la caída de Blockbuster, la industria del entretenimiento se dio cuenta de algo que nadie había querido aceptar. El negocio no era vender películas, sino vender tiempo. Netflix no había derrotado a Blockbuster con una tecnología más bonita, sino con una comprensión más profunda de lo que la gente realmente valora: la comodidad. Mientras otras empresas intentaban copiar el modelo de streaming, Netflix seguía un camino distinto. Hastings había aprendido que cada avance técnico necesita ir acompañado de un cambio cultural. Por eso, el siguiente desafío no era solo crecer, sino mantener la confianza de los suscriptores. Internamente se discutía cómo lograr que la marca no fuera vista como una simple plataforma, sino como un espacio de descubrimiento. Uno de los primeros proyectos de esta nueva etapa fue rediseñar la interfaz. Querían que el usuario encontrara algo interesante en menos de 60 segundos. Si pasaba más de un minuto buscando, las probabilidades de abandonar la plataforma se duplicaban. El equipo de diseño midió miles de interacciones, cambió colores, tipografías, posiciones, hasta lograr lo que hoy se conoce como el efecto Netflix: abrir, ver y quedarse. A nivel corporativo, la empresa empezó a adoptar una cultura radicalmente diferente. El documento interno llamado Freedom and Responsibility definió las reglas del nuevo juego: poca supervisión, equipos pequeños y autonomía total para decidir. Hastings creía que la creatividad florece cuando la gente siente que su trabajo tiene impacto directo. En lugar de controles, instauró confianza. En lugar de jerarquías, comunicación abierta. Los resultados fueron visibles. Las series originales comenzaron a multiplicarse. Netflix dejó de depender de terceros y se convirtió en su propio proveedor de contenido. El riesgo era enorme, pero la recompensa también. Cada país donde desembarcaban aportaba historias locales, nuevos directores y nuevos públicos. La globalización del entretenimiento había comenzado. En 2016, cuando Stranger Things se estrenó, la compañía entendió que su modelo podía crear fenómenos culturales. Ni Blockbuster, ni HBO, ni ningún otro competidor había logrado un vínculo tan inmediato con la audiencia global. Niños en México, Brasil, España o Japón hablaban de los mismos personajes y esperaban la misma fecha de estreno.
Por primera vez, el mundo veía las mismas series al mismo tiempo, pero el éxito trajo nuevos desafíos. Los estudios tradicionales empezaron a retirar sus licencias y a lanzar sus propias plataformas. Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime Video. La guerra del streaming había comenzado. Para muchos analistas, la historia se repetiría. Una empresa dominaría y las demás desaparecerían. Sin embargo, la realidad se volvió más compleja. El público, ahora acostumbrado a la abundancia, ya no quería una sola opción. La verdadera competencia dejó de ser entre plataformas y pasó a ser por la atención. Reed Hastings lo explicó así en una conferencia: nuestro mayor rival no es otra empresa, es el sueño. Cuando la gente apaga la televisión porque tiene sueño, perdemos 1 hora de reproducción. La frase fue criticada por su tono provocador, pero reflejaba con exactitud el nuevo paradigma. En la economía digital, el tiempo del usuario es el recurso más escaso. A nivel técnico, Netflix siguió apostando por la personalización. Cada miniatura, cada recomendación y cada tráiler está calculado según tu comportamiento. 2 personas que buscan la misma serie verán portadas distintas, elegidas por el algoritmo para maximizar la probabilidad de clic. El arte de la recomendación se convirtió en una ciencia. Sin embargo, detrás de toda esa precisión matemática, Netflix mantuvo una regla simple: la historia sigue siendo el centro. Los datos pueden guiar, pero no pueden crear emoción. Por eso, el proceso creativo combina analítica con intuición. Los algoritmos detectan oportunidades. Los guionistas las convierten en relatos. Esa sinergia entre ciencia y arte es lo que mantiene a la plataforma relevante incluso después de 2 décadas. El legado de Blockbuster, en cambio, quedó reducido a una anécdota. De las miles de tiendas que tuvo, solo una sobrevive en Bend, Oregón, convertida en museo y en símbolo de nostalgia. Sus paredes están llenas de estantes azules, carátulas plásticas y carteles de novedades, como si el tiempo se hubiera detenido. Los turistas posan para fotos y recuerdan un ritual que ya no existe: caminar entre pasillos para elegir una película. Esa última tienda funciona hoy como recordatorio de una era donde la comodidad aún no había ganado. En retrospectiva, la historia completa de Netflix versus Blockbuster puede resumirse en 3 lecciones. Primera lección: la comodidad vence a la costumbre. Las personas no buscan innovación, buscan soluciones que les ahorren tiempo. Blockbuster tenía un producto excelente, pero exigía esfuerzo. Netflix eliminó la fricción y ganó. Segunda lección: los datos sin visión no sirven. Miles de empresas hoy recopilan información, pero pocas saben interpretarla. Netflix convirtió cada métrica en decisión, mientras Blockbuster ignoró las señales que ya estaban frente a sus ojos. Tercera lección: la humildad corporativa vale más que el orgullo. Reírse de una idea nueva puede salir caro. El rechazo de Blockbuster fue el impulso que necesitaba Netflix para demostrar que el futuro no se detiene por una opinión. En el cierre de uno de sus documentales, Reed Hastings dijo: "Ningún gigante muere por falta de dinero, muere por falta de curiosidad". Y esa, quizás, es la frase que define todo el caso. Netflix no nació de una gran visión tecnológica, sino de un problema pequeño: una multa de $40. A partir de esa molestia, una empresa logró cambiar la forma en que el mundo consume historias. Y cada vez que apretamos el botón "Siguiente episodio", sin darnos cuenta, seguimos pagando aquella vieja deuda de Blockbuster. Cada historia deja una huella. Si te apasionan los casos donde una decisión cambió el rumbo del mundo, suscríbete y sigue explorando Archivo 21. Nuevos expedientes cada semana.